Hola a todos, vamos a comenzar con la charla que se llama Telemedicina, una necesidad que llegó para quedarse, cómo nos preparamos para este desafío. Antes de comenzar, me gustaría charlar un poco sobre la carga y la complejidad que tiene la insuficiencia cardíaca. Sabemos que es una pandemia global que afecta al menos 26 millones de personas y tiene una prevalencia en aumento. En la figura de la izquierda podemos ver la diferencia de incidencia según las diferentes regiones geográficas, que ronda entre el 0,1 y el 1%, y la prevalencia entre el 1 y el 6% acorde a cada país. Pero el problema es que esta incidencia está en aumento y es aún mayor de la que esperábamos. Podemos ver en la línea marcada en negrita con triángulos cuál es la incidencia proyectada en aquellos mayores de 65 años y en la línea punteada con cuadrados cuál es la carga real de la enfermedad. Y el principal problema también son las admisiones por insuficiencia cardíaca, que es un porcentaje bastante alto. En función de las series, aproximadamente a 30 días está estimada en un 20-25%. En poblaciones un poco más comórbidas, como es la de Medicare, a los 6-9 meses un 60%, y en Argentina, en un subanálisis de una participación que tuvo un registro europeo, al año era del 45%. ¿Y cuál es el problema que tienen las admisiones? Es que cada reinternación tiene un aumento de mortalidad. Podemos ver en la curva a la derecha de la figura de Kaplan-Meier, en la línea verde podemos ver aquellos pacientes que tuvieron solamente una hospitalización, donde la mortalidad del año ronda en el 34%. En la línea superior, arriba, en el color bordó, se puede ver aquellos pacientes que tuvieron 4 readmisiones, cuya mortalidad a los 2 años está cercana al 80%. Además, la enfermedad se caracteriza por tener inicialmente un curso agudo con bastante afectación de la calidad de vida cuando se realiza el diagnóstico, posteriormente una fase relativamente estable y luego múltiples episodios agudos o subagudos de descompensaciones con finalmente falla cardíaca. La importancia de cada episodio agudo es que contribuye a la progresión de la enfermedad, porque cada hospitalización genera un daño miocárdico y un daño renal progresivo que contribuye a la progresión del daño, con lo cual es una espiral continua. Y el otro problema que tenemos en el continuo de esta enfermedad es lo que se llama fase vulnerable o fase de transición. Cuando un paciente se va de alta a la casa, los primeros 3 meses aproximadamente es el momento donde tiene mayor riesgo de rehospitalización y de mortalidad. Y además esta enfermedad es sumamente compleja porque los pacientes también son complejos. Es una enfermedad crónica que requiere cambios sostenidos en el estilo de vida, una adherencia farmacológica continua, la polifarmacia es muy frecuente, como así también las comorbilidades como la enfermedad renal crónica, la anemia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y además hay múltiples médicos de diferentes especialidades que atienden al paciente. Las consultas por empeoría de insuficiencia cardíaca, como vimos, es frecuente, como así también las internaciones. En este contexto, la telemedicina puede ser de gran ayuda. Antes de avanzar con la telemedicina específicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, me gustaría ver algunos términos para poder diferenciar lo que es el abordaje de estos pacientes. E-health es un término completamente general donde se describen la gran mayoría de los aspectos que están relacionados a la prestación o a la gestión de la atención médica habilitada por la tecnología. Lo que es telehealth y telemedicina muchas veces los utilizan como sinónimos y de forma intercambiable, pero sí hay diferencias. Como pueden ver, telehealth es prestación y facilitación de servicios de salud que incluye la atención, la educación, tanto de proveedores como de pacientes, servicios de información de salud y el autocuidado. En cambio, la telemedicina incluye la atención y la consulta del paciente a distancia utilizando tecnología. Por ejemplo, son las teleconsultas y las consultas virtuales. El telemonitoreo implica una recolección remota de datos a partir de un dispositivo para medir diferentes parámetros vitales o medir los síntomas del paciente, y mHealth habla de cualquier tipo de tecnología móvil que se realice en cualquier momento, en cualquier campo médico. Avanzando específicamente en telemedicina, hay 3 tipos principalmente. Tenemos lo que es la parte sincrónica, que es una comunicación en tiempo real e interactiva con el paciente y el médico, como son las consultas virtuales o una llamada telefónica. La telemedicina asincrónica, que implica adquirir y luego transmitir esta información cuando es conveniente, como es el servicio de mensajería, ciertas imágenes, resultados de estudios complementarios. Y posteriormente tenemos lo que es el monitoreo remoto, que implica monitorizar al paciente de forma remota mediante la recopilación y el envío de datos. Esto se puede hacer de una forma invasiva mediante sensores para la medición de presiones pulmonares, por ejemplo, dispositivos implantables que detectan arritmias o las impedancias, y la forma menos sofisticada, que son la no invasiva. Es importante destacar que la parte no invasiva también se ha desarrollado en el último tiempo mediante la conexión por Bluetooth de los diferentes dispositivos que se conectan a dispositivos de tecnología móvil.
¿De qué manera podría mejorar la evolución, la telemedicina o la e-health en todo lo que es el cuidado de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Sabemos que aumenta la adherencia terapéutica mediante diferentes intervenciones educativas que promueven el empoderamiento y la autogestión de los pacientes, mejora el autocuidado y además hay ciertos tips como lo que es el recordatorio de la medicación, que son ciertas funciones sobre todo de las aplicaciones móviles. Permite controlar los parámetros fisiológicos mediante el control de peso y ajustar la terapia diurética y además mediante el control de ciertos parámetros vitales como la frecuencia cardíaca y la presión arterial permite titular la medicación y esto es sumamente importante luego del alta hospitalaria. Y finalmente detectar de forma precoz las descompensaciones mediante la detección precoz de síntomas y signos, con lo cual podría haber una ventana de prevención donde los pacientes no tienen todavía síntomas tan severos como requerir una internación que mediante una intervención ascenso de diuréticos o un hospital de día mediante administración ambulatoria de diuréticos se puede evitar la hospitalización del paciente. ¿Cuál es la evidencia que sustenta todo esto? Hay múltiples ensayos clínicos y estudios observacionales que han hecho un gran aporte en la medicina en este último tiempo, pero me gustaría resumir mediante un metaanálisis publicado este año, que es un metaanálisis exclusivamente de ensayos controlados y randomizados que incluyó 28 estudios, 9 eran de soporte telefónico, 19 de telemonitoreo, y evaluaron diferentes outcomes. Como podemos ver en esta red, en este network, el más frecuente fue lo que es la hospitalización por cualquier causa, la cardíaca, como así también la mortalidad. Acá podemos ver en esta figura por la izquierda lo que es el telemonitoreo. El telemonitoreo disminuyó el riesgo de hospitalización en esta población, como así también el seguimiento telefónico. Ahora sí, cuando vamos a analizar la mortalidad por cualquier causa, el telemonitoreo sí provocó una disminución con un odds ratio de 0.75, no así el seguimiento telefónico. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de estos hallazgos? Bueno, hay múltiples sistemas de telemedicina descritos, desde los menos tecnológicos a los más tecnológicos. Hay diferentes diseños de estudios. Inicialmente se decía que se incluían pacientes inadecuados, se incluían pacientes poco enfermos, es decir, en estadio 1 de la enfermedad, no aquellos destinados, por ejemplo, en la fase vulnerable, en la insuficiencia cardíaca, donde el riesgo de más eventos en comparación a aquellos que no están en ambulatorio es mucho mayor. Las muestras eran pequeñas, presentaban seguimientos cortos que no permitía que se desarrollen los eventos y además algunos estudios se basaron únicamente en variables como por ejemplo el peso, sin otras variables ni parámetros de advertencia o de monitoreo. Con lo cual es entendible que los resultados sean muy variables entre un estudio y otro. Lo que se puede concluir de la última evidencia es que en aquellos pacientes de más riesgo, como los recientemente hospitalizados por insuficiencia cardíaca, tienen menos hospitalizaciones no planificadas, tienen menor mortalidad por todas las causas y de causa cardiovascular y además mejor calidad de vida en comparación a aquellos pacientes que solamente reciben la atención habitual. Avanzando con las consultas virtuales en insuficiencias cardíacas, estas son muy variables. Puede incluir desde la valoración del estado clínico, la revisión y el manejo de los medicamentos, detectar eventos adversos, titular fármacos, asesorar sobre temas relacionados con la adherencia a la medicación, dieta, ejercicio, como también evaluar los estudios que fueron solicitados. En la misma se pueden clasificar de dos formas. Las urgentes, que son aquellos pacientes que tienen síntomas nuevos o síntomas que empeoraron, pacientes con un implante de dispositivo ventricular de forma reciente o aquellos trasplantados de forma reciente. Estas visitas son muy importantes porque no solamente permiten detectar precozmente cualquier tipo de empeoría, sino también hacer un triage, si estos pacientes necesitan una evaluación urgente en la guardia, si requieren una internación, si requieren un hospital de día para un tratamiento ambulatorio de su enfermedad o simplemente una consulta presencial ambulatoria. Y posteriormente tenemos las consultas virtuales que son de rutina. A continuación nos gustaría tratar de dar ciertos tips, algunos consejos para las consultas virtuales en insuficiencia cardíaca, tanto previo, durante y después de la consulta. Primero hay que prepararse para una consulta virtual. Hay que determinar qué plataforma utilizar y qué tecnología, asegurarse que nuestros pacientes puedan utilizarla, y algo muy importante es que hayan dado su consentimiento para realizarla. Confirmar que el video y el audio funcionen correctamente y es muy importante siempre mantener el contacto visual. Es muy fácil con la tecnología distraerse, con lo cual hay que asegurar que el paciente haya una conexión. Y los mismos consejos que hay para una buena relación médico-paciente de forma presencial son también de forma virtual, teniendo un balance, teniendo un cuidado del lenguaje verbal como el no verbal. Durante la consulta, acá en las figuras derechas podemos ver unas imágenes que son muy frecuentes en nuestros pacientes, mostrándonos los medicamentos, mostrando si tiene edemas, mostrándonos las yugulares,
que se puede guiar al paciente a través de las maniobras de la cámara mediante un examen físico. Todas estas maniobras fueron recomendadas mediante un consenso de expertos recientemente publicado, cómo guiarnos y cómo manejar las consultas virtuales durante la pandemia por COVID. Durante la consulta virtual se puede determinar la necesidad de realizar estudios complementarios, siempre es una oportunidad para reforzar el autocuidado habitual y siempre al finalizar, sobre todo en los pacientes que han realizado por primera vez una consulta virtual, cómo fue la experiencia. Hay pacientes que le dicen que la prefieren y hay pacientes que no se sienten cómodos. La realidad es que la aceptabilidad es muy buena en estos pacientes. Luego de la consulta virtual es importante documentarla, escribir lo que ha sucedido. Y nosotros hacemos, luego de cada consulta, es enviar un correo electrónico o un mensaje sobre cualquier actualización o modificación que realizamos en el tratamiento. Nosotros habitualmente en las consultas presenciales somos de anotar en los papeles qué cambios realizamos y usamos grillas electrónicas, teniendo en cuenta que estos pacientes habitualmente tienen 6 o 7 medicamentos. Lo que hacemos en la virtualidad es enviarles un correo electrónico al finalizar con todas aquellas modificaciones, adjuntamos las órdenes médicas como las prescripciones y cuándo es el próximo control. ¿Qué recomendaciones generales escribimos para este tipo de pacientes? Utilizar plataformas virtuales simples, educar sobre el registro de signos vitales y el peso diario, instruirlos antes del alta hospitalaria sobre la existencia de las consultas virtuales, utilizar esta modalidad como un complemento a la consulta médica presencial. Bajo ningún concepto esta la reemplaza en su totalidad, dado que tiene múltiples limitaciones propias de la virtualidad, y es sumamente importante el trabajo multidisciplinario con enfermeras y enfermeros especializados. La consulta virtual sirve como triage para guiar a los pacientes en la evaluación en persona, clínica ambulatoria o en servicios de urgencias, y en cada consulta virtual tenemos que recordarles a los pacientes cuáles son los signos o síntomas de alarma para una consulta en los servicios de urgencia. Avanzando con una forma un poco más sofisticada, que es el telemonitoreo remoto, que implica la recolección, la transmisión, la evaluación, notificación y posteriormente la intervención por un equipo de salud mediante diferentes dispositivos electrónicos, portátiles y móviles, como también aplicaciones para teléfonos y computadoras. Lo más importante es que esta es una intervención holística, no es simplemente monitorizar al paciente, sino que implica 3 partes principales. Una que es el telemonitoreo propiamente dicho, que tiene que ser 24/7 en forma diaria. Otra es el entrenamiento del paciente. El entrenamiento no solamente de utilizar el dispositivo, sino del automanejo de la enfermedad, del autorreconocimiento, de la examinación. Es muy importante lo que es el empoderamiento del paciente de su enfermedad, especialmente en enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca. Y posteriormente tenemos lo que es la terapia guiada por las guías de práctica clínica, que esto es realizada por un cardiólogo al menos cada 3 meses. Es decir, es un paciente que está bien tratado, bien seguido, y es un paciente que también él mismo tiene un buen autocuidado. Esta es la clave del éxito del telemonitoreo remoto. Actualmente el ICBA tiene un gran desarrollo en lo que es innovación digital. Tenemos la experiencia digital, las consultas virtuales, la historia clínica electrónica, las impresiones 3D, la inteligencia artificial, y actualmente estamos desarrollando todo el área de telemonitoreo específicamente destinado a pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes que están posalta, que es el periodo vulnerable, como dijimos previamente, donde hay mayor tasa de eventos. Nos gustaría brevemente comentar cuál es nuestra experiencia respecto a la insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios. El uso de la telemedicina nos permitió continuar el cuidado durante el aislamiento por la pandemia por COVID. Hicimos un estudio de corte, analizamos consecutivamente todas las consultas virtuales realizadas en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca y comparamos el periodo comprendido entre enero y marzo antes de que comience la pandemia y entre 20 de marzo hasta el 30 de junio. Evaluamos entre los pacientes la aceptabilidad, la factibilidad, como así también la necesidad de hacer estudios diagnósticos, la necesidad de una evaluación médica en persona y de hospitalización a 30 días. Esta es la figura de cómo está compuesta nuestra unidad. Hay 5 médicos especializados que realizan las visitas virtuales y además tenemos un enfermero especializado en insuficiencia cardíaca que realiza el seguimiento telefónico de pacientes con hipertensión pulmonar y especialmente con trasplante cardíaco. Antes de la pandemia realizamos solo 22 visitas virtuales en 21 pacientes, la asistencia en el 100%, y luego y durante el aislamiento por la pandemia hicimos 416 visitas virtuales con 313 pacientes atendidos y, para remarcar, un 100% de asistencia. Cuando se comparan las características basales entre los pacientes atendidos antes y después de la pandemia, son bastante similares. La única diferencia es que el diagnóstico principal difirió, siendo más frecuente
los pacientes con insuficiencia cardíaca durante la pandemia. Esto puede verse también por una cuestión de prevalencia de enfermedad, sino también porque el enfermero del equipo hacía un perfecto seguimiento telefónico de estos pacientes, evitando también las consultas virtuales con los médicos. Algo importante es que en ambos periodos un 10% de los pacientes era la primera vez que nos veía. Respecto a la aceptabilidad, el 90% consideró que fue fácil realizar la consulta virtual, el 100% consideró que pudo resolver el problema con el cual consultó y la experiencia global fue muy buena con una media de 9.76. Respecto a la necesidad de evaluación en persona, de estudios complementarios y de hospitalización, aproximadamente 1 de cada 3 pacientes requiere estudios complementarios y una evaluación presencial en los próximos 30 días, sin diferencia en ambos periodos, y el 5% requiere hospitalización a los 30 días. Cuando uno imagina telemedicina, siempre se imagina pacientes crónicos o ambulatorios, pero también usamos la telemedicina en lo que es la urgencia. Lo que hicimos fue durante la pandemia por COVID implementar una línea para emergencias cardiovasculares en respuesta al aislamiento, porque observamos que había múltiples reportes a nivel mundial y a nivel nacional que informaron una reducción en las consultas cardiovasculares a los departamentos de emergencias y aquellos pacientes que se presentaban tenían mayor severidad y además mayor mortalidad en el caso de los infartos. Por lo tanto, para facilitar el acceso a la atención médica, decidimos implementar esta línea telefónica para las urgencias. Analizamos consecutivamente todos los llamados telefónicos que realizamos entre mayo y julio de este año en el Instituto Cardiovascular. Este era el flujograma de atención. Llamaban pacientes que tenían dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones o síncope. Inicialmente había un staff administrativo que hacía un triage. Aquellos pacientes que presentaban síntomas de emergencia, como dolor de pecho en curso, síntomas neurológicos en curso, se les instruía de llamado telefónico a su servicio de ambulancias. Aquellos pacientes que no presentaban síntomas de emergencia, donde el tiempo es oro, eran comunicados por un cardiólogo y en menos de 10 minutos era atendido. Finalmente, el médico definía si era un paciente que requería una evaluación en el servicio de emergencias, se destinaba, sino como a lo que es la evaluación presencial ambulatoria, o él mismo podía resolver lo que era la consulta médica de forma telefónica. Estos fueron nuestros resultados. Atendimos 199 llamadas en este periodo de tiempo. El 35% requirió evaluación en el servicio de emergencias y el 19% de ellos requirió internación. Los diagnósticos finales fueron síndrome coronario agudo, el más frecuente, en un 46%, bloqueo AB completo, el 23%, insuficiencia cardíaca, el 15%, y taponamiento cardíaco del aleteo auricular en el 8%. Por lo cual podemos decir que la telemedicina es esencial, tanto en el escenario ambulatorio como en las urgencias. ¿Por qué? Básicamente porque hay cada vez más pacientes con enfermedades crónicas, permite un acceso a la salud cuando éste se ha reducido de forma significativa o por completo en algunos escenarios, como fue en la pandemia por COVID, permite el cuidado continuo y ininterrumpido de la salud, es conveniente y muchos pacientes lo prefieren, como así también sus cuidadores, permite acceder a especialistas que no son disponibles en ciertas zonas geográficas, reduce los costos del consultorio, del traslado de los pacientes, del lucro cesante por dejar de atender o dejar de trabajar por ir al médico, sortea las barreras geográficas y además tiene un impacto ambiental importante que es sumamente relevante en esta época porque hay menos edificios, menos contaminación y se requiere menos transporte para ir al médico. Pero no todo es positivo, claramente que hay múltiples desafíos y barreras. Tenemos barreras propias del paciente, del médico, desafíos técnicos del financiamiento, desafíos regulatorios por coberturas médicas, ciertas percepciones y creencias tanto de los pacientes como de los médicos, expectativas y aspectos legales y de recursos para afrontar. Un estudio realizado en 2011 por la OMS evaluó cuáles son las barreras globales. La barrera más frecuente identificada fue las barreras relacionadas a los costos y barreras legales y culturales. Y cuando se les hizo la misma pregunta, se le hizo una encuesta de Medscape en el año 2016 a médicos y pacientes, la barrera más frecuentemente identificada por parte de los médicos fueron preocupaciones en torno a factores legales y de mala praxis, seguido en el 43% por lo que es el pago o el cobro de las consultas. Entre los pacientes, lo más frecuente fue no estar seguros que la telemedicina tiene la misma precisión diagnóstica que las consultas presenciales y que sus médicos no ofrecen la telemedicina como forma de atención. Otra
barrera y otro desafío es sobre todo cultural. El desarrollo exitoso de las tecnologías de información y la comunicación radica en la capacidad de mantener un justo equilibrio en lo que es high-tech con high-touch, teniendo en cuenta los aspectos multidimensionales y sobre todo centrados en la persona. Como mensaje para llevarse a casa, para finalizar, sabemos que la tecnología está evolucionando rápidamente y la pandemia ha pegado una rápida aceleración. La telemedicina nos ha demostrado que vino para quedarse y la insuficiencia cardíaca tiene todas las características necesarias para que la medicina tenga un rol fundamental en el cuidado de los pacientes. Se considera uno de los enfoques más avanzados en cuanto a la viabilidad y la evidencia clínica en este escenario. La pandemia por COVID nos ha demostrado que es una herramienta esencial que complementa la atención presencial y es importante identificar en cada medio cuáles son las posibles barreras para implementar la telemedicina. Muchas gracias.